El podcast semanal del Centro La Luz es un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante del Valle de Sonoma. Dentro de este podcast podrás escuchar información sobre nuestras clases, servicios, programas y eventos, así como detalles sobre el contenido que publicamos en las redes sociales. Además, contamos con invitados con los que abordamos temas relacionados a nuestra organización o a la comunidad en general. Para más información visita nuestra página en internet www.laluzcenter.org o llama al teléfono 707-938-5131. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén escuchando este podcast, el podcast del Centro La Luz. El día de hoy me siento muy contento porque tengo una invitada muy especial aquí con nosotros. Su nombre es Patricia Galindo y le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, como dices tú, Víctor. Yo estoy muy bien, gracias, y contenta de poder participar en tu podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, mi intención es que todos aquí en el Centro de la Luz podamos tener una pequeña participación en este podcast para que la gente nos conozca. Y a lo mejor es quizás la primera pregunta que me gustaría hacerte. Para la gente que no te conoce, Patricia, ¿podrías hablarnos sobre qué hace Patricia aquí en el Centro de la Luz y cuántos años has tenido laborando en esta organización y algo que nos puedes decir sobre ti? Bueno, gracias. Yo tengo ya casi 7 años trabajando aquí en La Luz. Originalmente vine a La Luz en 1997 o 96 y me fui en el 97. Regresé, como digo, ya casi 7 años otra vez. La comunidad ha cambiado bastante de cuando yo estuve aquí anteriormente. Y mi rol aquí en La Luz es coordinadora de servicios al cliente. Okay. Es algo que parece muy importante, pero en realidad es de que yo tenga la información necesaria en lo más que yo pueda sobre los recursos que hay en la comunidad y en el condado, especialmente para las personas que tengan algún problema, digamos, que quieran solucionar y no saben dónde acudir. ¿A dónde acudir? Yo he visto fotografías, qué bueno que comentas eso, porque yo he visto fotografías en la historia del Centro La Luz y cuando mencionaste el otro día, yo tenía esta idea de que yo no sabía que habías tenido este descanso, o sea, no descanso, sino que habías tenido una pausa de estar aquí en la organización. Mi cabeza de alguna forma siempre pensó que desde que yo te vi en esas fotos, desde que esta organización, no desde el inicio, pero muy temprano en esa etapa, ya estaba Patricia involucrada en la comunidad. Y cuando me uní al equipo oficialmente, porque pues de alguna forma siempre estuve involucrado con el Centro de la Luz como voluntario, haciendo cosas como por fuera para el Centro de la Luz de diseño gráfico, pero el año pasado que me uní oficialmente, se me vino esa pregunta y dije, creo que Patricia ha estado todo este tiempo aquí, es una de las caras que he visto constantemente aquí. Entonces, pero tuviste esa pausa. Sí, tuve una pausa de 18 años exactamente. Me fui a trabajar al Hospital Memorial por esa cantidad de años y me salí después de ese tanto tiempo. ¿Y ahí ese es un trabajo similar al que haces aquí en La Luz cuando estabas con ellos? No, allá lo que yo hacía era también como coordinadora, pero de servicios médicos para la comunidad de bajos recursos. ¿Les hablabas como qué servicios estaban al alcance de ellos, por así decirlo? Sí, yo originalmente empecé trabajando en la clínica de Petaluma cuando todavía era parte del hospital de Petaluma. Y lo que yo hacía era que yo le buscaba los recursos a las personas de bajos ingresos, cómo calificar para medical. Había un programa que se llamaba Healthy Families. Sí. Y creo que todavía existe, ¿no? Ya no existe. Ya no existe. Ya no. Pero ese era uno de los programas originales que era como medical. Con el tiempo se fue desapareciendo ese programa, pero medical empezó a ser un poquito más
más importante, digamos, más. O más al alcance de la gente. Okay. Porque los ingresos, hubieron cambios sobre ingresos y qué era lo que se necesitaba para calificar. Entonces, y todo ese tiempo yo de una manera u otra he estado ayudando a la comunidad, especialmente a la comunidad hispana, porque se les hace muy difícil entender los requisitos en veces. Y los requisitos son bastante sencillos, pero como dice mi esposo, si no sabes, no sabes. ¿Verdad? Así es que yo en eso estuve por muchos años. También trabajé con la clínica dental del Hospital Memorial, que mucha gente hasta la fecha no sabe que existe una clínica dental de parte del Hospital Memorial. Y ahí atendíamos a niños, a familias, específicamente a los niños de familias de bajos ingresos que tenían ya sea medical, Healthy Families, o un programa que se llama CHDP. Y yo coordinaba servicios ahí también. Yo hacía de todo. La broma que nosotros teníamos sobre mi posición era de que lo único que me faltaba hacer era hacer rellenos y extracciones, ¿verdad? Extracciones ahí. Exacto. Pero yo hacía de todo. Le interpretaba al doctor, sacaba archivos, los leía, se los interpretaba al doctor, corría las tarjetas de aseguranza, les llamaba a recordarles de su cita, o sea, estabas en todo. En todo. Así es que a mí siempre me ha gustado eso, me ha gustado el poder ayudar a la comunidad en lo más que yo pueda, porque yo siempre he dicho que he tenido el privilegio de ser bilingüe y haber vivido aquí por muchos años. Entonces, de alguna forma te has sentido con una sabiduría. Sí, y con las ganas de querer regresar a tu comunidad, pues sentirte privilegiada, como dices, de haber tenido esta oportunidad de ser bilingüe, tener la chance de vivir en a lo mejor una comunidad como este condado, que es especial, y en especial Sonoma más especial por tantos años. Entonces, y eso me gustaría llevar a abrir la siguiente parte de este podcast contigo, de este segmento, puesto que la intención de grabar contigo es porque una de las cosas que siempre me llamó la atención era conocer un poco sobre tu trabajo y cómo pues es fundamental aquí en la organización, porque sabemos que aquí todos los días vienen personas con diferentes situaciones, diferentes problemáticas. Yo he estado aquí de repente en la oficina y he escuchado muchos casos, y yo de repente me sorprendo de la forma que ustedes tienen que estar preparadas para intentar ayudarlos. Yo no sé si pudiera tener toda la sabiduría que tiene Patricia o María, en el sentido de que no saben qué problema va a traer la persona cuando llega a la luz. Y por todos estos años, pues, me imagino que tendrás muchos ejemplos de historias que te ha tocado intentar ayudar o ayudar, que te has quedado también incluso sorprendida cuando a lo mejor has dicho, creo que lo he visto todo, lo he escuchado todo. Siempre sale algo nuevo. Me imagino que has vivido esa frase. Yo siento que este podcast va a ser el primero de muchos que vamos a poder hacer para tratar de informar y educar lo más posible a nuestra comunidad en cosas que para lo mejor algunos de nosotros son sencillas, pero que para otros puede ser algo que simplemente ni les pasaba por la cabeza. Y el tema de este podcast es, una de las cosas que platicamos es qué tipo de documentos en diferentes áreas de la parte educativa, de la parte de lo que son las cuentas del hogar, papeles personales, uno como persona en esta sociedad debe ser precavido en guardar. Y me refiero a todo esto, y a lo mejor le estoy dando muchas vueltas porque es un tema tan amplio que no nada más corresponde a los documentos personales con los que tienen que guardar copias de los cheques, contratos, etcétera, etcétera, sino es un tema muy amplio porque ya abarca toda la familia, las cosas de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, Patricia, me dio muchas gracias que me hayas aceptado esta invitación, y yo creo que podemos empezar por ese lado. ¿Me podrías hablar un poquito sobre, a lo mejor, y lo vamos a dividir en unas 3-4 categorías por aquí, ¿qué tú pudieras comentarme que ha sido un constante
denominador o problema que te has encontrado cuando quieres ayudar a una familia? En cuanto, sabe, vengo y te presento esta situación y tú le preguntas, pero ¿guardó este documento? ¿Guardó esto otro? ¿Qué me podrías platicar sobre los documentos que nuestra comunidad usualmente piensa que no debe de guardar? Los tira y cuando se ve en una situación no los tiene y se vuelve esto una situación complicada para ustedes en poderlos ayudar. ¿Qué me podrías platicar? ¿Qué se te viene a la mente entre los muchos ejemplos? Entre los muchos ejemplos, yo diría que lo más común es guardar recibos de renta. Recibos de renta. Sí. Con lo que estamos viviendo incluso ahorita todavía más importante. Exacto. Sí, hay personas que no los guardan porque sienten que como ya pagaron, ya pasó el mes, ya es basura. Pero cuando se llega la ocasión en que tienen que verificar dónde viven y cuánto pagan, ahí es donde dicen, pues yo ya tiré ese recibo o pago en efectivo, pero no me dan recibo. Okay. Entonces, en veces se les hace difícil a las personas porque tal vez rentan un cuarto y esa persona es una amistad o un familiar y se sienten medio incómodos. Es un contrato como de palabra, ¿no? Algo muy informal. Exacto. Y se sienten tal vez incómodos en poder decirle, mira, primo, dame un recibo. Sí. Entiendo. Pero cuando se llegan una situación. La situación. Tienen que comprobar. Exacto. Ahí está de que, no, pues no tengo un recibo. Entonces, ahí es donde tenemos que decirle, mire, pues dígale a esa persona que nos haga una carta. Pero como somos una comunidad pequeña y somos una organización pequeña en esta comunidad, se puede decir, les tomamos su palabra. Pero cuando se trata de que tienen que enseñar ese documento a otra organización más grande del gobierno, digamos, no es tan fácil que les acepten una carta hecha por alguien. Aunque lleve la firma y el número de teléfono, no es igual. No sé por qué, pero no es igual que como que presenten un recibo, porque ese es más oficial. Y yo lo que aconsejo es que sí pidan un recibo. Y esos recibos en veces son papelitos chiquititos, pero lo que uno puede hacer es sacar copia de 4 o 6 a la misma vez después de que haya acumulado esa cantidad. Sacarle una copia y en una sola página están ahí esos recibos. Y irlos archivando. Pónganlos en una mochila y ahí vaya guardando sus documentos como esos. Ahora, cuando estuvieron las personas a lo mejor acercándose y preguntaban aquí, tenemos un departamento que se dedicó mucho en esa área de ayudar a las personas que necesitaban ayuda con la renta, pero quizás el primer filtro eran ustedes cuando venían y te preguntaban, necesito ayuda con la renta, no he trabajado, también eso se volvió una situación, el tema de los comprobantes de cuánto estaban pagando, de dónde estaban viviendo, quién era su rentador. Entonces, uno de los consejos que podemos dejar claro es no importa que sea el familiar, que haya una confianza, siempre guardar un pequeño recibo escrito a mano que diga que pagaste en cash cierta cantidad, que lo que estás pagando, es una cosa que se le debe recomendar a nuestra comunidad, sí o sí. Sí, exactamente como lo dijiste, Víctor. Es súper importante que esa persona tenga un recibo, porque entendemos que muchas veces los contratos están a nombre de otras personas, pero esas personas alquilan un cuarto. Entonces, lo único que puede demostrar que tú o yo estamos alquilando un cuarto es ese recibo. Ahora entremos en el tema del trabajo. De repente hay personas que, yo sí, te voy a ser bien honesto, no sé, naturalmente se me dio siempre guardar todo lo del trabajo. Y tengo ahí mis carpetas de recibos de cheques y de todo, y lo he guardado, lo tengo muy organizado. En ese sentido, natural se me da, ¿para qué te miento? Pero creo que es algo de mi mamá. Mi mamá siempre veía que siempre guardaba todo bajo del colchón, bien organizado en carpetas. Y yo no lo guardo debajo del colchón, pero por ahí lo tengo bien guardado. ¿Qué recomiendas que nuestra comunidad esté, digamos, que sea precavida en guardar ciertos documentos de su trabajo? ¿Cuáles serían estos? Yo diría que es importante guardar también o sacar copias de los talones de cheque.
Y ya como dije anteriormente, se van acumulando los papelitos y uno se desespera y los echa a la basura. Entonces, otra vez, sacar copias de esos talones de cheque y ponerlos en una carpeta. Otra cosa que es importante es saber cuándo entró uno a trabajar, en qué mes, qué año, y si uno ya no está trabajando ahí, ¿cuál fue el último día de trabajo? Eso es una de las cosas que ahí sí te voy a ser bien honesto. De repente, yo no he cambiado mucho de trabajos. Y cuando me ha tocado llenar las aplicaciones y poner sus 3 previos trabajos, me cuesta demasiado realmente acordarme cuándo entré. Algunas veces es más flexible porque preguntan el mes y el año, ¿verdad? Algunas veces hasta preguntan el día. Y yo digo, no me acuerdo cuándo entré ni cuándo fue mi último día exactamente. Entonces le adivino, o sea, digo, fue más o menos por esta fecha y la salida fue por más o menos esta fecha. Pero es importante, fíjate que uno no lo piensa, pero sí, como me comentas, es importante guardar esas fechas. Sí es importante porque cuando uno, digamos, yo he llenado aplicaciones donde están queriendo alquilar un apartamento o una casa. Ahí sale todo eso. ¿Dónde trabajó en los últimos 5 años? Sí. Para algunas personas se les hace fácil porque tienen años y años trabajando en un solo lugar. Pero cuando yo les pregunto cómo se llama su supervisor o cómo se llama el dueño, Juan. ¿Juan qué? O sea, hay que saber, son detallitos que hay que tenerlos a la mano. Sí, porque tarde que temprano uno va a necesitar esa información. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, guardar copias de talones de cheque, saber nombre y apellido de su supervisor o el dueño del negocio, saber exactamente el nombre de la compañía donde trabajó o está trabajando. La dirección. La dirección. Con lo de la dirección es un poquito más fácil hoy por Google, porque con Google ahí uno puede más o menos poner el nombre y sale todo. Pero si la persona no sabe cuál es el nombre de la compañía, yo tampoco voy a saber cómo buscarlo en Google. Porque a lo mejor de repente puede haber, no sé si te ha tocado que llegue alguna persona aquí que dice que trabaja a lo mejor en construcción, ¿verdad? Y la persona lo trae para allá, para acá, en jardinería, pero a lo mejor nunca ha conocido como que la oficina oficial de la compañía, y tú de repente si necesitas mandar una carta al empleador, pero ¿dónde se la mando? Exacto, exacto. Y ahí se puede volver un poquito, entonces sí estar como que seguros del nombre de la compañía para que la puedas buscar tú por internet, para intentar encontrar una dirección. Entonces, todos esos datos son importantes. ¿Qué otro dato se te viene a la mente sobre lo del trabajo que sería importante recordar a nuestra comunidad? En la época de los impuestos se viene algo como, ahorita que estamos en esa época exactamente, se me vino a la mente de que estar al pendiente de que hay una fecha límite en la que los empleadores tienen que enviar esas cartas. De repente, por situaciones del COVID, creo que se dieron un mes más o un mes menos, no sé cómo estuvo la situación el año pasado. Algo se me está viniendo aquí ahorita en la mente de que por lo regular siempre creo que es el último día de enero que uno tiene que ya haber recibido esa carta. Algo por el estilo, ¿no? Sí, la W2. Esa, sí, legalmente ya para fines de enero ya tienen que tener ese documento. Si por alguna razón, tal vez sí lo enviaron, pero se extravió, entonces el empleado tiene el derecho de ir a recursos humanos, que le dicen, aunque sea una compañía bien pequeñita, siempre tienen a alguien designado para esa área. Entonces, en inglés le dicen HR, es recursos humanos, Human Resources. Entonces, ellos tienen la obligación de darle otra copia de ese documento. Ok. Ahora, moviéndonos de otra área, ahorita de repente a lo mejor hubo un momento en cuanto a lo que vamos a hablar en la parte de los hijos y la escuela. Cuando yo apliqué para DACA, había ciertos requisitos que uno tenía que tener a la mano para poder mandar una aplicación. Te digo, por lo regular he sido muy organizado con mis cosas, entonces para mí no me costó ningún problema. Es que el otro, y lo tenía en la mano.
Pero yo me imagino que aquí de repente a lo mejor se acercaron familias a pedir ayuda sobre, ¿sabes qué? Necesito enviar estos documentos para mi hijo para que agarre una aseguranza médica, dental, o para esto, para el otro, va a aplicar para esto, va a aplicar para DACA. Y a lo mejor los papás pues se desconectan un poco de lo que tienen que guardar. ¿Qué recomendaciones de documentos tú les podrías sugerir a los padres de familia que guarden de sus hijos alrededor del tema principalmente educativo? ¿Qué se te viene a la mente? Y, por supuesto, el acta de nacimiento, el pasaporte tenemos siempre a la mano, pero ¿qué se te viene a la mente recomendarles a nuestros papás de la comunidad de guardar siempre, tener a la mano? Yo lo que he visto y me da tristeza, porque yo le tengo pánico a las inyecciones, es de que extravían la carta de vacunas. Las extravían o no están al día. Entonces estos niños les tienen que poner otra vez las vacunas. Eso para mí es triste porque sabemos que son varias vacunas. Y otra vez tienen que pasar por ese trauma los niños, ¿verdad? Se los tienen que poner otra vez, sí. Sí, se los tienen que poner otra vez. Y lo he visto también en familias que vienen de otros países, que no traen esas cartas con ellos, las cartillas de vacunas, le dicen en otros países. A mí me tocó me tocó ponérmelas otra vez cuando llegué y entré a la high school. Me tocó que me pusieran todas de nuevo. Sí. Entonces, para mí, mi consejo sería guardar ese documento como si fuera un billete de $100. Sí. Porque ese va a ser un requisito para entrar a la escuela. Sí. Y si eso no lo tienen, pues otra vez las vacunas. Y creo que también funcionó como comprobante para muchos de los estudiantes que iban a aplicar para DACA, y eso lo tengo muy fresco porque yo pasé por ese proceso, que esa cartilla de vacunación también te servía como comprobante de tu fecha de llegada al país. Y era como, digamos, antes de que entraras a la escuela, pues te tenías que ir a vacunar porque si no, no podías entrar a la escuela. Entonces, ese documento se veía como que previo a la registración de matriculación de irte a la primaria, a la secundaria o a la preparatoria. Entonces, para mí, yo recuerdo que dentro de todos esos documentos que estaban pidiendo para que uno comprobara la fecha que uno había llegado a este país, aparecía entre uno de los que podían aceptar la cartilla de vacunación. Y perfecto. Entonces era como, ahí viene bien específica la fecha de cuando me pusieron las vacunas, etcétera. Exacto. Entonces eso es fundamental. Los reportes los reportes de la escuela, serían las calificaciones. Yo me imagino que es algo que guardan los papás también. ¿Qué tan crees que también hay una desconexión también en una cierta etapa de los papás cuando ya los estudiantes o sus hijos pasan a la high school, donde ya los papás a lo mejor tampoco son de guardar un número de teléfono de los maestros o un correo electrónico de los maestros o el del director de la escuela? Quizás uno como papá está muy involucrado con la educación de nuestros hijos cuando son en edad de primaria, secundaria, pero quizás cuando entran a la high school ya a veces esa desconexión que el hijo ya no quiere que tampoco el papá lo vaya a dejar, que le dé el abrazo, el beso, ya le da pena, ya papá ya de lejecitos porque me da pena, y a lo mejor los papás también empiezan a alejarse también un poco naturalmente. Yo creo que también todo ese tipo de información, investigar, ¿no? Investigar quién es tu consejero, quién es una persona con la que puedo hablar por cualquier cosa que esté pasando contigo. Tener todos esos datos en casa también yo creo que son un poquito importantes para no tener esa desconexión cuando ya sucede algo. Es como decir, es que nadie me dijo. Y muchas veces nuestras familias ya no son muy dadas a participar ya en esa edad. Entonces, recomendarles también todo eso. Sí, yo sí también recomiendo que sepan por lo menos el nombre y apellido del consejero o consejera de sus hijos en la escuela. Uh-huh. Y también tratar de estar al día con los recursos que hay en las escuelas. Uh-huh. Porque en veces uno cree que porque no habla el idioma no va a haber ese servicio para uno y para sus hijos. Pero siento que sí los hay, y si no hay, entonces esa es la oportunidad que uno como pariente le tiene que dar a la escuela y decir, yo necesito a alguien que me represente como persona que no habla inglés. Entonces, para que ellos busquen esos recursos. Y además recordarles a nuestra comunidad que
pues de repente se nos olvida que pues en la escuela esto es un trabajo en equipo y que el hecho de que nuestros hijos vayan a la escuela no significa que ellos nos los van a educar o los van a criar por sí solos, de que ya van a la escuela, ellos van a hacer todo el trabajo por uno. Es un trabajo en equipo, hay que pedir, hay que exigir cuando vemos que las cosas no van por buen camino. Sabemos que aquí en Sonoma estamos viviendo una de las etapas más difíciles en el distrito escolar, pero pues es un trabajo en equipo, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, y eso me lleva también a otro área, creo que es importante, documentos médicos o que tengan que ver relacionados a una situación de salud. Yo me imagino que he recibido también muchos casos aquí en La Luz donde la gente viene y por una razón tuvo que ser hospitalizada o necesita cierto servicio y de repente pues llegan con biles, ¿no? Que les llegaron y de tanto dinero, y ¿qué hago? ¿Dónde aplico? ¿Qué hago? Y me imagino que tú empiezas a preguntarle, pero tiene esto, tiene el otro, guardó esto, guardó el otro. ¿Qué es con lo que te has encontrado que la gente usualmente no guarda y que es importante guardar? No guardan muchas veces el documento que les dan cuando ingresaron al hospital y cuando les dieron de alta. Uh-huh. Cuando ingresan, ahí sale la fecha y la hora. Okay. Cuando salen, aparece el nombre del doctor que los atendió. Uh-huh. Y les da instrucciones acerca de la enfermedad o la condición por la que fueron al hospital. Eso es importante cuando van a aplicar, ya sea para discapacidad, el disability, uh-huh, o cuando quieren ayuda monetaria de la luz, porque tenemos que tener pruebas. Okay. Cuando es una visita a la sala de emergencia de un día y están pidiendo ayuda monetaria, entonces es un poquito difícil determinar si de veras puedan calificar, claro, pero por eso es importante tener ese documento del ingreso y cuando les dan de alta, porque de ahí depende la solución que se le va a dar al problema que trae la persona, y también se determina qué peligro tiene esa persona. Okay. Porque si tú me dices, pues fui al hospital y lo que escucho seguido es no me hicieron nada, no me dieron nada. Entonces ahí ya salimos a lo que vino, y es más información y educación hacia la persona. Okay. Yo me pongo, porque he trabajado en hospital por mucho tiempo, yo más o menos sé cuáles son los recursos, los procedimientos. Los procedimientos también. Entonces, si la persona dice, no me dieron nada, no me hicieron nada, yo le digo a esa persona, mire, no le dieron nada porque su condición no era algo de riesgo, de, ¿no?, riesgo, donde tenían que darle algún medicamento. Entonces, eso es ayuda para la persona que está entrevistando al cliente, porque ahí le da una mejor idea de qué fue lo que pasó y uno le trata de buscar los recursos. También si esa persona llegó a la sala de emergencia y no tenía medical o cobertura médica, entonces ese documento también le ayuda, porque indica exactamente por qué es que está aplicando para ya sea medical de emergencia, o si su aseguranza le quiere negar esa visita al hospital, ese documento me ayudaría a mí a pelearle su caso. Entonces yo diría que eso es una de las cosas que son importantes, guardar ese documento de ingreso y de cuando le dieron de alta, y también guardar recibos de si tuvo que pagar algo. Okay. Si tuvo que pagar algo ese día. Ese día, okay, exacto, sí. ¿Y qué pasa con por ejemplo, los otros recibos o las otras cuentas que les llegan después? Y a lo mejor ven, me imagino, a lo mejor tienes más experiencia sobre esto, de repente son internados de emergencia por cualquier situación. Salen y empiezan a llegarles demasiadas cartas y pueden perder hasta una noción de cuáles son las que guardo, cuáles son las más importantes.
guardar todo es sería el mejor consejo que tú les podrías dar cuando empiezan a llegar estas cuentas? Estas cuentas, ¿crees que todas tengan una relevancia de ser guardadas, o en específico hay algunas que tú dices, estas sí no se deben de tirar, se deben de conservar? Ninguno de esos documentos se debe de tirar. Lo primero que yo le aconsejo a la persona es que no se preocupe cuando le llegue ese cobro de $5,000, $15,000. Porque el primer paso, si no tiene aseguranza, es aplicar para medical. Y tiene que hacerlo en los primeros 30 días. Los primeros 30 días. Sí, okay. No se espere 2 meses, 3 meses. No, en los primeros 30 días tiene que aplicar para medical. Hay personas que me han dicho, es que yo no califico para medical. Califica para medical de emergencia. Esa es la ley en California. Y me gustaría que este tema del medical, Patricia, sea uno de nuestros próximos podcasts. Ahorita no vamos a entrar mucho en detalles porque yo creo que es un tema que podríamos informar y educar a nuestra comunidad sobre medical, qué cubre, qué no cubre, cómo aplicar, quién aplica, quién no aplica, qué tipo de medicales hay. Me mencionas que está un medical de emergencia. Pero ese se me hace, ahorita que así como que se me prendió un foquito arriba, dije, tenemos que tener un podcast sobre medical. Yo creo que mucha gente podría beneficiarse de escuchar esta información. Pero como mencionas, les llega la cuenta de $15,000 a $30,000. Tienen 30 días para aplicar para medical, no dejarlos pasar, guardar todos los documentos que sean necesarios. El primer paso es aplican para medical, y eso creo que de ahí es donde ya se empieza un proceso, ¿no? Para empezar a ver qué es lo que les toca en lo que tú has visto, en tu experiencia, cuando han sido cuentas así de $10,000, $15,000, $20,000, una vez que califican para medical, ¿hasta cuánto se puede reducir esa cuenta de esta persona? $10,000 y aplicó para medical. ¿Has visto que se ha cubierto en su totalidad la cuenta, o sí hay algo que termina pagando las personas? Sí, he tenido casos donde la persona tiene que pagar una cantidad, digamos, puedo dar el ejemplo de unos $3,000. Okay. Entonces, hay varios pasos que hay que tomar. Primero, tiene que aplicar entre los primeros 30 días después de haber salido del hospital. Y después de eso tiene que avisar al departamento de cobros del hospital, que le dicen el billing department. Tiene que avisarles que está aplicando para medical. Todo eso lo ponen ellos en su expediente, en sus notas, que la persona está aplicando para medical. Le va a llegar otro cobro, le va a seguir llegando esos cobros, pero no se preocupe. Si usted ya está aplicando, ya está en el proceso. Está en el camino correcto. Ya está en el camino correcto, exacto. Después de eso, cuando ya haya recibido algún documento de medical que diga que sí calificó, inmediatamente llame y diga, ya califiqué, le puedo mandar por fax este documento para que también ellos estén al tanto de que ya está en proceso. Si no calificó, o si calificó para la mayor parte, y le quedan $2,000, $3,000 que pagar de su bolsa, entonces hay un programa que es ayuda financiera. Eso casi nunca lo mencionan los hospitales, pero todos los hospitales tienen ese programa, ayuda financiera. Entonces, esa cantidad que le toca pagar, le puede hacer pagos, pero primero tiene que llenar la aplicación, obviamente, ya sea puede ir al hospital a que se la den, o se la pueden enviar por correo. Entonces, ya llenando esa aplicación, ellos le van a pedir otros documentos y le van a decir, sí, parece que sí califica para este programa, ¿cuánto puede pagar al mes? Okay. En veces les niegan el medical, y aún así les dan un descuento inmenso. Y el proceso es el mismo, aplicar para ayuda financiera. Sí. Porque al final yo creo que para ellos es importante que si el paciente o la persona tiene la intención de pagar, pues que pague, ¿verdad? Se ahorran, me imagino que todos se ahorran muchos problemas. Entonces, si no llegan a calificar para medical, tienen la posibilidad de pedir a lo mejor un descuento y aplicar para el programa de ayuda financiera y hacer sus pagos a la forma en que ellos tengan las posibilidades de hacerlo.
Sí. Estamos llegando casi al final de este podcast. Me emociona que podemos tener muchos temas muy interesantes que cubrir en el futuro. Pero creo que hace ratito a lo mejor abordamos uno así muy brevemente y no sé si se me escapó algo. Tú, por favor, corrígeme, Patricia. En el tema de los impuestos hablamos de la forma W2 y mencionamos eso, que era uno de los documentos que vienen por parte del trabajo que uno debe de guardar. ¿Qué otro documento debe de guardar nuestra comunidad en el tema de los impuestos? Cuando es la temporada de impuestos, ¿qué se te viene a la mente que es importante, además de esta forma W2, que pudieran guardar? Mira, es importante hacer los taxes. Sí. Los impuestos, yo sé que no es nada bonito en veces cuando uno tiene que pagarle al gobierno, pero es una obligación en este país, porque si uno no hace sus taxes, tarde que temprano vas a necesitar ese documento que dice que hiciste tus taxes, cuánto ganaste. Si quieres aplicar para un apartamento de bajos ingresos, te van a pedir los taxes que hiciste. Entonces, para mí, mi consejo más importante es hagan sus impuestos. Y me imagino que los impuestos para ti son fundamentales porque también cuando las personas te piden ayuda en un tipo de aplicación para algo, esa aplicación a lo mejor te requiere a ti mandar los impuestos de la persona. Y si se los pide, si no los tiene... Exacto. Yo he sabido de personas que han tenido que aplicar para medical porque ingresaron al hospital y el medical no puede verificar los ingresos y les piden los taxes. Entonces esta persona tuvo que hacer sus taxes de los últimos 4 años y le tomó casi 1 año todo este proceso. Imagínense. Entonces es importante hacer los impuestos y guardar los documentos yo diría que unos 2-3 años. Okay. 3 años guardar esos papeles. Si llegaran las personas a guardarlo solamente por 2 o 3 años, yo creo que de todas maneras se puede solicitar una copia, ¿no? Si al final ya los hiciste, pero los perdiste, o ya los guardas por 4 años y los terminas instalando y resulta que tienes que ocuparlos para ciertas cosas, los de hace 5 años, y te los piden y ya los tiré. ¿Se pueden volver a solicitar esos, Patricia? Sí, se puede solicitar al IRS, que le dicen, pero también es un proceso bastante largo y tedioso, complicado, pero sí se puede. Se puede. Ok, pues recordarle a la comunidad que todo esto que estamos comentándoles ahorita en el podcast son temas del día al día que tú te enfrentas aquí, que la mejor manera de tú poder brindarles un servicio es de entre más preparadas puedan venir las personas con sus documentos, más fácil para ellos y para ti va a poder hacer que su caso sea un éxito, que al final del día pues tú estés contenta que los pudiste ayudar, de que ellos pudieran recibir la ayuda, pero sí de repente yo siento por lo que es importante que nuestra comunidad entienda que si esta es una organización no lucrativa, estamos aquí para apoyar a la comunidad, pero a veces necesitamos también nosotros poner mucho de nuestra parte. No porque sea una organización no lucrativa significa que pues ustedes pueden hacer magia. O sea, hay cosas que se pueden hacer que están en sus capacidades, que está dentro de sus manos, y hay otras cosas de que por más que ustedes quieran, por más que tengan los mejores deseos del mundo, no se puede. No se puede, y esto es un trabajo en equipo. Yo creo que yo te digo, por las veces que he podido estar aquí y escucho de repente casos que llegan de personas, me quedo sorprendido de todo lo que ustedes tienen que saber y estar preparadas para poderles dar la mejor respuesta posible o ayudarlos lo mejor posible. Y a la misma vez me pongo en los zapatos de ustedes cuando se encuentran en un caso donde dices, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo puedo ayudarle? En verdad, agradezco que te hayas tomado el tiempo, Patricia, para estar el día de hoy conmigo. Déjame saber si se nos fue una parte importante de la plática de hoy, si cubrimos en gran parte la mayoría. Y pues este es el primero de muchos podcasts. Gracias, Víctor, por la oportunidad. Pues yo tengo solo dos cosas más que decir. Una es de que cuando ustedes llamen a una organización, a una compañía, lo que sea, deje su nombre y número de teléfono. Porque otras organizaciones, especialmente con el condado, no están todo el tiempo disponibles para contestar así de inmediato. Entonces, deje su nombre y número de teléfono.
La otra cosa que me gustaría recordarles es de que sí, aquí en La Luz estamos para ayudar en lo que podamos, en lo más que podamos, pero no somos no somos parte del condado, o sea, no somos parte de un servicio del gobierno. Entonces, yo no le puedo dar resultados o respuestas, perdón, a alguna aplicación que puso con Medical o con CalFresh o con el Seguro Social o con Disability o con el desempleo. Yo no puedo hacer eso porque no somos... No tienes control sobre eso. No tenemos control sobre eso, pero sí puedo ayudarles a hacer las llamadas, pero la persona tiene que estar presente, porque a mí no se me va a dar la oportunidad de hablar por ti. La persona tiene que estar presente para dar permiso. Entonces, recordar todas esas dos cosas que menciona Patricia, cuando llamen aquí, mencionar su nombre, su número de teléfono para, si no encuentran a alguien disponible en ese momento, pues se les regrese la llamada. Y también, pues, estar conscientes, como lo mencionábamos los dos, es que hay cosas que están dentro de sus capacidades y dentro de su control que pueden ayudar, y hay otras cosas que no. Patricia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vamos a ver por aquí pronto y nos vamos a estar, yo creo que, aventando otra plática sobre otro tema que yo creo que va a beneficiar mucho a nuestra comunidad. Gracias, Víctor, me alegro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.